Nuevamente seguimos con el estudio del modelo de referencia OSI. En este momento pues nos vamos a centrar los esfuerzos en estudiar la capa de enlace de datos, una capa muy importante en todo lo que tiene que ver el orden en las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con el entramado de la información, todo lo que tiene que ver con las tecnologías utilizadas, en este caso hablando de tecnologías LAN, como por ejemplo Ethernet, tecnologías como Token, tecnologías como FDDI. Bueno, igualmente en la actualidad lo que nosotros utilizamos en nuestras empresas en su totalidad es Ethernet, quedando atrás las otras mencionadas relegadas un poco. También la capa de enlace de datos hace referencia a tecnologías WAN, en este caso lo que son Friend Relay, PPP, HDLC. Y bueno, nuevamente Gustavo Arévalo, hablándole del modelo OSI en esta video clase que he venido a traer hacia ustedes. Espero que sea de su interés y espero que pues sea de gran provecho. Como todo tenemos unos objetivos y el objetivo es conocer los protocolos de la capa de enlace de datos en la transmisión, describir la capa de enlace de datos, cómo prepara la transmisión a través de los medios, describir los diferentes tipos de métodos de control de acceso al medio, identificar varias topologías de red lógicas comunes y describir cómo la topología lógica determina el método como accede al medio para el uso de los recursos de red. Explicar el propósito de encapsular los paquetes en tramas, describir la estructura de la trama de capa 2 y explicar la función de los campos clave del encabezado del tráiler de la trama, los cuales incluyen direccionamiento, la calidad de servicio y el tipo de protocolo y la secuencia de verificación de la trama. Bueno, sigamos adelante con el estudio de la capa de enlace de datos para pues ahondarnos en el modelo OSI. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es para qué la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos proporciona un medio para intercambiar datos a través de los medios locales comunes. ¿Cómo así? Nosotros tenemos dispositivos, tenemos un medio de transmisión y necesitamos una forma de cómo estos dispositivos, de cómo estos equipos de cómputos, laptops, diferentes dispositivos de red necesitan acceder a los servicios de red a través de los medios de transmisión. Esta mediación se hace a través de la capa de enlace que proporciona la forma en que se accederá a este medio de transmisión. La capa de enlace de datos realiza dos servicios básicos. Primero, permite a las capas superiores acceder a los medios usando técnicas como tramas. Es muy importante hacer referencia a esto que conocemos como tramas. ¿Se acuerdan de las PDU? Bueno, en este momento estamos hablando que la unidad de datos de protocolo de la capa de enlace de datos se conoce como tramas. Cuando tomamos los bits de la capa física y los pasamos a la capa de enlace de datos, estos se convierten en la información de una trama, y una trama está compuesta por un encabezado, los datos que son unos y ceros y un tráiler que es utilizado básicamente para la detección y para mirar la integridad de la información. También la otra función muy básica de la capa de enlace de datos es controlar cómo los datos se ubican en los medios y son recibidos desde los medios usando técnicas como el control de acceso a los medios y la detección de errores, como ya lo he mencionado anteriormente. Entonces miremos que en este momento nosotros tenemos equipos de cómputos, cualquier tipo, servidores o cualquier tipo de host. Que hace referencia a un host, hace referencia a un dispositivo que hace parte de una red, pues utilizando la capa de enlace de datos como frontera entre los medios físicos, entre la estructura o topología física de red de los bits hacia la red a través de la capa de enlace de datos. Entonces la capa de enlace de datos prepara los datos de la red para la red física y viceversa. Entonces vamos a mirar básicamente algunas características de la capa de enlace de datos, y una de las características es acceso al medio.
Una de las cosas que debemos entender es que la capa de enlace de datos aísla de manera efectiva el proceso de comunicación en las capas superiores desde la transición del medio que puede producirse de extremo a extremo. ¿Cómo así? Existen protocolos de la capa de enlace de datos que regulan el formato de la trama a utilizar en diferentes medios. En este caso estamos viendo podemos determinar que esto es una red local, un equipo de cómputo que necesita pues comunicarse con un destino. En este caso tenemos que dispositivos que hacen la función de frontera entre redes maneja encapsulaciones diferentes dependiendo del protocolo utilizado. En este caso podemos estar hablando de tramas que se conforman a través de tramas Ethernet. En este caso, después que se conforma una capa, una trama Ethernet, porque estamos en una tecnología local, en este caso una red local Ethernet, se forma una trama y esta trama es dirigida hacia mi gateway o mi puerta de enlace, que es este router. Este router tiene una interfaz Ethernet, por tal razón puede encapsular la trama en una trama capa 2 llamada Ethernet. Sin embargo, cuando el paquete la trama en este caso debe ser dirigida hacia una interfaz diferente de salida, vemos que esta interfaz puede ser cualquier tipo de tecnología diferente. En este caso estamos utilizando una comunicación satelital. De todas maneras, dependiendo de la tecnología que estemos utilizando, puede ser una ATM, PPP, Friend Relay o cualquier otro tipo de tecnología WAN existente, la trama se encapsulará en el formato específico. Sigue siendo una trama de capa 2, pero en el formato específico. Acá en este era un formato Ethernet y en este caso, tomando como ejemplo, puede ser un formato PPP, Friend Relay o cualquier tipo de tecnología WAN. Sin embargo, cuando esta llega a su destino, llega a otro router que encapsula la trama en el formato específico. Entonces, en cada salto a lo largo de la ruta, un dispositivo intermediario acepta las tramas de un medio y la desencapsula. Luego envía los paquetes a la nueva trama. Los encabezados de cada trama se formatean dependiendo por el medio específico que cruzarán. Es posible que una comunicación de extremo a extremo necesite encapsularse y desencapsularse y encapsularse en formato de trama de capa 2 dependiendo de la tecnología que estemos utilizando. Entonces la capa de enlace de datos, con lo que estamos viendo, dependiendo más bien de la tecnología, va a tener un formato de trama, aunque los formatos de las tramas, independientemente que sean las tecnologías, tienen como una estructura física fija, como es un encabezado de información y un final de trama o un tráiler que permite la verificación. Entonces, ¿qué hacen los protocolos de capa de enlace de datos? Primero, especifican la encapsulación de un paquete de una trama y las técnicas que se deben utilizar para colocar y sacar el paquete encapsulado de cada medio. La técnica utilizada para colocar o sacar la trama de los medios se llama método de control de acceso al medio. ¿Qué significa? Palabras más o palabras menos. En este lado, vemos una conexión Ethernet. La forma como trabaja Ethernet es acceso al medio por contención. Significa que acá vamos a manejar un formato de trama llamado formato de trama de capa 2 Ethernet. Pero también me indica cómo va a acceder al medio de forma de transmisión. Básicamente, explicando Ethernet, lo que hace es que tenemos dos dispositivos que están conectados a un switch Ethernet y los dos tienen el mismo privilegio de envío de información. O sea, los dos podrían utilizar al medio sin tener uno mayor privilegio que el otro. Eso es lo que nosotros conocemos acceso al medio de forma compartida o acceso al medio por contención. ¿Cómo sería el orden de transmisión? Básicamente, el dispositivo censa el medio buscando que éste esté vacío. Lo mismo hace este. Si uno de estos se da cuenta de que el medio de transmisión no está siendo utilizado, utiliza el envío de la trama
para comunicarse hacia el destino. En este caso, si este está enviando información y detecta, espera a través de un algoritmo de postergación a que el medio se encuentre desocupado. ¿Es posible que los dos escuchen al mismo tiempo el medio desocupado? Claro que es posible, y estos tipos de control de acceso al medio a través de Internet se llaman también, originan colisiones. Y la colisión es básicamente la destrucción de vida de la información cuando chocan en un mismo medio de transmisión. Eso es el control o la forma como accede al medio Ethernet. Sin embargo, acá tenemos una conexión serial punto a punto, que lo que me indica es cómo van a acceder al medio. En un medio de conexión punto a punto simplemente hay dos extremos. Hay dos puntos que hacen parte de la comunicación. Significa que la comunicación, o lo que se llama conmutación por circuito, no va a originar una colisión. Por tal razón, el medio o la forma de control de acceso al medio o la forma como se utiliza el medio es muy diferente a la que utiliza Ethernet. La capa de enlace de datos pues permite que trabajar en dos sentidos: hacia las capas superiores, en este caso capa 3, capa 4, 5, 6, 7, y hacia el medio físico. Entonces vemos que la capa de enlace de datos maneja dos subprotocolos llamados LLC, o control de enlace lógico, que va destinado hacia los protocolos de capa superior, y otro subprotocolo llamado MAC, o control de acceso al medio. Básicamente, el control de acceso al medio controla lo que son las tecnologías de capa de enlace de datos utilizados, o sea, que sea Ethernet, o que sea Friend Relay, o que sea PPP, y también ayuda a dar un orden a los bits que se van originando en la capa física, generando una trama. Por otro lado, la subcapa de enlace LLC, como las tecnologías son independientes a los protocolos de capa de red, simplemente LLC pues me ayuda a hacer la interfaz entre estas dos capas, mirando qué protocolo de capa superior va a ser utilizado por alguna de las tecnologías. Los dispositivos físicos dedicados a la capa de enlace de datos tienen componentes como lo son hardware y también son software. Nosotros vemos que esto, que es una tarjeta de red muy conocida por ustedes, tiene una interfaz RJ45. Esta interfaz puedo llamarlo una tarjeta de red que pertenece a la capa física. Sin embargo, en esta tarjeta de red viene quemado un chip que posee una identificación única hacia el computador. Es lo que nosotros conocemos como la dirección MAC. La dirección MAC es el identificador, o si nosotros hacemos relevancia a nuestra cédula, es la cédula que se le ha asignado a ese computador. Es única e no se puede asignar dos veces a dos equipos. Por tal razón, la única forma que se le pueda cambiar realmente la dirección MAC a un equipo es cuando se hace un cambio de una tarjeta de red. Como ya se los venía comentando anteriormente, encuentro dos subcapas. La subcapa llamada control de enlace lógico, que coloca la información en la trama, que identifica qué protocolo de capa de red está siendo utilizado por la trama. Ya les dije, es independiente de tecnología, pero en la capa 3 encontramos tales protocolos como muy bien conocido IP para redes TCP/IP, que es lo que básicamente se difunde, o IPX en el caso de utilizar redes tipo Novel Network, que ya no son comunes su utilización. También encontramos la subcapa de control de acceso al medio, que proporciona a la capa de enlace de datos el direccionamiento y de la delimitación de los datos de acuerdo con los requisitos de la señalización física del medio, y también el tipo de protocolo de capa de enlace de datos que se va a usar. Básicamente acá encontramos cómo está compuesta una capa, una trama tiene un encabezado, un paquete y un tráiler. Entonces la capa de enlace de datos, en la parte de control de enlace lógico, entrama el paquete A de la red, o sea,
identifica también qué protocolo va a ser usado por esa tecnología, si es IP, IPX, y en el caso muy remoto AppleTalk. El control de acceso a medios, pues primero que todo le da un direccionamiento a la trama. ¿Cuál es este tipo de direccionamiento? El direccionamiento que ya les venía mencionando. El direccionamiento que le ofrece la tarjeta de red a través del chip, que viene quemado una dirección que está expresado en hexadecimal. Esta dirección le da una identificación única y permite que la trama en este encabezado tenga una dirección de quien origina con el identificador o el ID o la dirección MAC de quien está originando esta comunicación. Además de esto, el control de acceso al medio marca el comienzo y el final de la trama. Como ya lo vimos anteriormente, en la capa física tengo unos y ceros y esto se codifica en una señal en la capa física. Ok, esta es la señal que ya está codificada y que debe manejar los diferentes tipos de codificación entre el emisor y el receptor que sea entendible para poder identificar la información que va viajando de un lado hacia el otro. Al igual que la capa física, encontramos que hay entes estandarizadores como la ISO, la IEEE, la ITU y la ANSI. Por ejemplo, una tecnología muy utilizada en la WAN se llama control de enlace de datos de alto nivel, o lo que se llama como HDLC. HDLC es un protocolo de enlace WAN, es un estándar y está estandarizado por la ISO. Por ejemplo, en el caso de Cisco, todos los dispositivos Cisco, los routers en las enlaces WAN, por defecto tienen a HDLC como protocolo de uso. Entonces nosotros podemos decir que por defecto el protocolo que utiliza en una conexión WAN punto a punto dedicado de un router Cisco es HDLC. ¿Qué pasa? Es bueno entender que HDLC, dependiendo del fabricante, tuvo su propia estandarización. Es un estándar ISO, pero por ejemplo Cisco cogió y hizo su propio HDLC. Lo que queremos llegar es que es un protocolo de enlace WAN y ha sido estandarizado por la ISO. La IEEE tiene los famosos como el 802.2 que hace referencia a LLC, control de enlace lógico, la subcapa de la capa de enlace de datos, 802.3 en este caso Ethernet, 802.5 Token Ring y 802.11 con los diferentes sabores como son A, B, G y N. El 802.3 y 802.5 lo conocemos como tecnologías de LAN. Las más utilizadas en este caso es Ethernet, y el 802.11 lo conocemos como la Wireless LAN o la LAN inalámbrica, que utiliza los diferentes mecanismos de transmisión a través de los estándares 802.11a o 802.11b, que trabaja a 11 megabits, 802.11g, que trabaja a 54 megabits, o 802.11n, que puede trabajar casi a 200 megabits por segundo. La ITU también tiene al Q922, que es un estándar para Frame Relay, que es un estándar para conexión WAN. Frame Relay es un protocolo de capa de enlace de datos. Q921 muy poco ya utilizado como ICDN, y pues como ya lo vimos también HDLC. ANSI también tiene 3T95 ADCP como protocolo de comunicación avanzada. Simplemente lo que queremos mostrar es que en la capa de enlace de datos también existen unos estándares, y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que en la capa de enlace de datos también se ven las tecnologías LAN y WAN, vienen inmersas en esta capa. Cuando estamos hablando de tecnologías LAN y WAN, estamos hablando de la capa de acceso al medio o capa de enlace de datos. ¿Ok? Es también muy claro que cada tecnología es independiente al protocolo de capa red, no depende del protocolo de capa red. Existen diferentes métodos de acceso al medio. Los diferentes métodos de acceso al medio basa la forma como se estamos utilizando. Por ejemplo, en los medios compartidos, es necesario pues crear una política de comunicación. Si no existiera una política de envío de información, pues simplemente pasa lo que
sucedió en este momento. Los tres enviaron información y generaron una colisión. Una colisión es lo que se conoce como la destrucción de bit a bit de la información. Entonces es necesario generar unos turnos. Entonces, para generar estos turnos, básicamente lo que se necesita es que cada uno escuche el medio de transmisión. Y si detecta que el medio de transmisión está vacío o no está siendo utilizado, pues debe dirigirse a enviar la información. De esta forma, pues evitamos que existan las colisiones en estos tipos de acceso al medio. Acá tenemos una comparación de control de acceso al medio para medios compartidos y control de acceso a medios, o lo que nosotros conocemos como acceso controlado o acceso por contención. Lo que nos conocemos como acceso controlado determinístico es lo que nosotros conocemos como token ring y FDDI. Token ring y FDDI son tecnologías LAN. Estas tecnologías LAN, imaginemos lo siguiente: 5 indios, piel roja, están reunidos con el objetivo de llegar a algún consenso de algo. Ellos tenían por política que tenían un token o un tótem que era una especie de madera, un palo de madera, con el objetivo de que aquel que tuviera ese token era aquel que pudiera enviar la información. Así trabaja Token Ring. Token Ring es una topología física en anillo y hay un token que va circulando. Este token es el privilegio o el derecho de transmitir información. Cuando este token está libre y uno de los equipos va a enviar la transmisión, se apodera de este token. En este momento se cambia el bit para decir que ese token en este momento se encuentra ocupado y empieza a realizar la transmisión. Ningún otro dispositivo podría enviar la transmisión. Esto es acceso controlado, lo que permite que no hayan colisiones. Esto es lo que se conoce como redes determinísticas. En el caso de acceso por contención ya lo explicaba. Intento enviar cuando estoy listo, intento enviar cuando estoy listo. Todos están intentando enviar. Simplemente aquella que escuche por primera vez que está libre va a enviar información. Cuando están enviando información, los otros van a censar y se van a dar cuenta que está ocupado y no envían información. Existe mecanismo para resolver las contenciones, es lo que nosotros conocemos como el protocolo CSMA, el LACD para redes Ethernet, y para redes inalámbricas se conoce como CSMA-CA, que traduce CSMA-CD, pues prácticamente lo que quiere decir es acceso al medio censando portadora o escuchando si está al medio. Y si en algún momento dos equipos escuchan portadora que está libre y transmite y genera una colisión, para eso está la última dos siglas que se llama Detection Collision. Cuando se detecta una colisión, el choque de las tramas va a generar un aumento en la amplitud de la señal que está en ese medio. Esto alerta a los demás dispositivos entendiendo que hay una colisión. Al entender que hay una colisión, generan un algoritmo de postergación. Entiendan el algoritmo de postergación que cada uno coloca un reloj de manera aleatoria y este reloj cuando caduca escucha a ver si ya el medio está libre. CSMA-CA significa acceso al medio censando portadora. También hace la misma forma, censa al medio que está desocupado, pero lo único diferente que es avoid collision o prevenir colisiones, lo que significa que en el momento de censar que el medio está ocupado envía una señal informando que va a transmitir a las SPON en este caso. De esta forma está previniendo la existencia de colisiones. Entre las técnicas de control de acceso al medio que se están utilizando, podemos trabajar en forma full duplex y half duplex. Básicamente full duplex entre un emisor y un receptor permitiría tráfico en dos sentidos al mismo tiempo. Este podría transmitir y al mismo tiempo recibir una trama, lo que permitiría en redes
aumentar o duplicar el ancho de banda. Como así, si yo estaría trabajando a 100 megabits por segundo, si yo transmito a 100 megabits por segundo, pero al mismo tiempo estoy recibiendo una trama a 100 megabits por segundo, básicamente mi throughput, que estoy utilizando es 200 megabits por segundo. En el caso de half duplex, simplemente se permite al mismo tiempo un modo de transmisión. O sea, el emisor solo podría transmitir y el receptor le tocaría esperar recibir esa transmisión para luego responder, y en este caso el emisor no podría volver a enviar otra trama. Esta es la forma de trabajar de half duplex. Acá encontramos diferentes topologías, tanto físicas como lógicas. Encontramos topologías punto a punto, multiacceso y topologías en anillo. Básicamente esto no controlado, anillo controlado y comunicaciones punto a punto. Si nosotros damos cuenta de una comunicación punto a punto, solo hacen parte dos dispositivos en la red compartiendo, entonces no necesitan básicamente pues la generación de forma cómo se va a acceder al medio. Cambio multiacceso sí necesita, y anillo como ya lo venía explicando. La topología lógica de la red está estrechamente relacionada con el mecanismo utilizado para administrar el acceso a la red. ¿Ok? En la forma, básicamente acá hace referencia a la forma como se va a acceder al medio. Una topología punto a punto, pues simplemente solo un dispositivo es el receptor de la información que se envía. Entonces, acá hablando un poco de la topología punto a punto, miramos lo siguiente. La topología punto a punto solamente, como ya lo dije, conecta dos nodos entre sí. Las redes de datos con topologías punto a punto, el protocolo de control de acceso al medio pues puede ser muy simple. Todas las tramas de los medios solo pueden viajar a los dos nodos o de estos. El nodo en el extremo coloca la trama en los medios y el nodo en el otro extremo saca de los medios del circuito punto a punto. Básicamente es una forma de acceso muy simple. Entonces, una topología lógica multiacceso permite una cantidad de nodos comunicarse utilizando lo que ya les dije, escuchando el medio a través de CSMA, sensando portadora, para, si el medio está siendo libre, poder transmitir. Ya en una topología lógica de anillo, cada trama es recibida por turno. O sea que para transmitir es necesario tener el derecho de transmitir a través de un token. Miremos algo muy importante, que es el direccionamiento. Ya en esta capa de enlace de datos, la capa física, era una capa que podemos decir una capa bruta, en el sentido que no genera ningún tipo de inteligencia en las comunicaciones. Ya en la capa de control de acceso al medio, ya estamos manejando direcciones. En este caso, direcciones MAC, que son direcciones planas. Cuando hablo de una dirección plana es que no maneja una jerarquía como lo maneja otro tipo de direcciones. Pero esta trama me va a permitir tener un identificador que más adelante les voy a explicar cómo funciona. Entonces, básicamente nosotros necesitamos tener velocidad de transmisión más rápida con menos esfuerzo. ¿Ok? Nosotros tenemos una función principal, en este caso, que una trama, ya se los dije de una forma, es que tiene un encabezado, tiene los datos y un tráiler. Básicamente la función principal del encabezado es delimitar el inicio de una trama. Al delimitar el inicio de la trama, se puede entender, valga la redundancia, que va a iniciar la transmisión de una trama. También encuentra un campo que hay la dirección. Cuando un nodo origen está transmitiendo, tiene una dirección que es específica. Esta dirección específica e incambiable es la dirección MAC. Entonces vamos a encontrar una dirección MAC origen. Sin embargo, también es necesario en la capa de enlace de datos conocer la dirección destino.
En este caso, la dirección destino se debe anotar en esa trama con la dirección MAC del equipo o el dispositivo destino que se va a marcar. El tipo de longitud me va a marcar pues básicamente el tamaño de toda la trama. Entonces miremos algo. Un momento, por favor. Miremos algo. Acá tenemos un simulador llamado Packet Tracer, un simulador que vamos a estar trabajando, un simulador de Cisco. En este caso tengo el switch E1, que como podemos ver tiene una interfase que están en up y otras interfaces que están en down. Las interfaces que están en up básicamente son los dispositivos que están conectados, como son el 10, el puerto 10, el puerto 11, el puerto 12, el puerto 13. Si yo le doy doble clic a este switch, básicamente esto es lo que nosotros podemos conocer como un switch, un dispositivo que tiene interfaces, en este caso un switch Ethernet que tiene interfaces con conexión para RJ45, y en cada una de estas interfaces debería ir un dispositivo de red o un enlace troncal con otro switch. ¿Ok? En este caso cada dispositivo pues básicamente tiene una configuración, tiene un IP configurado. No es necesario en este caso porque todavía no estamos trabajando con direccionamiento. Sin embargo, quisiera que viéramos lo siguiente. Si yo entro acá en el modo de configuración del switch, podría ver lo siguiente. Voy a visualizar la tabla que hay de direcciones en el switch. Miremos lo siguiente. He tratado de visualizar las direcciones que están en los switches. En este caso, en el puerto 1 se encuentra la dirección 00081B01. Esta dirección MAC es la dirección asociada al dispositivo switch 1 que está directamente conectado. Vamos un momentico al gráfico y vamos a ver lo siguiente. En este gráfico vemos el switch 1 que tiene una dirección MAC, el PC0 que tiene una dirección MAC, PC1 tiene una dirección MAC, PC2 tiene una dirección MAC, PC3 una dirección MAC, y así sucesivamente. Cuando un switch se apaga, las direcciones MAC no se conservan en memoria. ¿Por qué no se conservan en memoria? Porque las direcciones MAC son cargadas en la memoria RAM del switch. Esta memoria RAM del switch lo que me va a permitir es que las direcciones MAC pueden ir variando, pueden ir cambiando. En algún momento yo puedo desconectar ese dispositivo y lo marco como inexistente en la tabla de dirección MAC. Entonces, cuando un switch es encendido y hay equipos conectados a él, cada uno de estos equipos empieza a hacer un proceso de negociación. Por ejemplo, voy a apagar un momentico el switch, y miren que en este caso cambian el LED. Este es el caso del LED de la tarjeta de red, se pone en rojo. En el momento que va a encender el switch, ya se detecta portadora y cada uno de los switches empieza a censar el medio de transmisión. En el momento de estar censando el medio de transmisión hay un proceso de negociación. Este proceso de negociación es el existente entre el equipo y el switch. ¿Qué van a negociar? Muchas cosas lo que van a negociar. Mire que en este caso está en naranja. Están negociando y están titilando. Lo que están negociando es la velocidad de transmisión. ¿Qué velocidad van a transmitir? En este caso 100 megabits, 10 megabits o gigabit Ethernet o 10 giga en el caso. Otra de las cosas que van a negociar es el modo de transmisión, ya sea modo half duplex o modo full duplex. En este momento de censar, el switch debería empezar a aprender qué hay en sus tablas, pero en este caso sigue censando solamente el dispositivo. En este caso simplemente lo que tenemos es que el switch 1 tiene en su tabla CAM la dirección del switch número 2.
Pero ¿qué pasa si el PC0 quisiera comunicarse con el PC1? Vamos a inducir algo como es un pin. En este caso voy a hacer un pin al PC1. Cuando estoy mandando un pin, estoy mandando un paquete de capa 3 que básicamente me está enviando 4 paquetes de ida y vuelta, lo que me permite conocer si hay comunicación de extremo a extremo. ¿Ok? Si en este caso yo doy una ARP-A, me va a brindar algo. El PC también necesita tener una dirección MAC asociada a una dirección IP. En este momento nosotros conocíamos una dirección IP 192.168.1.11, pero el equipo necesitaba asociarla a una dirección MAC. En este caso la ha asociado y ha permitido guardar también en la caché del equipo la dirección MAC del equipo. ¿Qué pasa? Cuando quiera volver a comunicarse con 192.168.1.11 no va a necesitar preguntarle cuál es la dirección MAC. Si miramos nuevamente, ya encontramos lo siguiente. El switch está aprendiendo algunas cositas. ¿Qué está aprendiendo el switch? Primero, quien originó la transmisión o el pin que estaba en la interfaz Fast Ethernet 10 o el PC0. En este momento, al originar algún tipo de tráfico, el switch aprendió algo. ¿Qué aprendió? Que en ese puerto, en el puerto 10, estaba esta dirección MAC. Y además de eso, cuando recibió una respuesta del PC4, perdón, sí, no, del PC1, perdón, del PC1, cuando recibió esa respuesta también añadió su dirección MAC. Entonces llenemos acá en el puerto 10 está el switch aprendió esto, la MAC del PC0, pero también aprendió la MAC del PC1. Ahora vamos a hacer que el PC3 le envíe información al PC2. El PC3 y en este caso el pin sigue siendo exitoso. Una de las formas de entender que fue exitoso a nivel de capa de red es que dice que se enviaron 4 paquetes y se recibieron 4 paquetes, teniendo un porcentaje de pérdida en 0%. Si verifico a través del comando ARP-A, voy a encontrar nuevamente que existe la dirección destino del PC02 asociada a su dirección MAC. Si no falla el simulador, debería estar en su tabla MAC evidentemente las direcciones MAC asociadas a los puertos, como lo ven acá. Ok, significa que el switch ha aprendido y sabe qué hay en cada uno de sus puertos. Por último, hay que ver algo. ¿Qué pasa si PC0 quisiera comunicarse con PC4 y PC5? Vamos a ver qué pasa. Ahí está enviando, es posible el pin. En este caso lo que hemos hecho que PC0 le ha hecho pin al PC4 y al PC5. Vamos a ver qué pasa. Miramos la tabla. Y pasa algo muy interesante. En el puerto 1 encontramos 3 direcciones.
¿Ok? ¿Qué aprendemos con esto? Un switch solamente tiene una entrada de dirección MAC cuando está un equipo. La única forma que tenga entrada de varias direcciones es que existan una conexión con otro switch. Miremos un momentico el otro switch a ver qué encontramos. Y bueno, encontramos lo siguiente. En el puerto, ya aprendió lo que hay en el puerto 14 y 15, algo había comunicado. Y también aprendió que en el puerto 1 hay algunos equipos. Sin embargo, CB01, 0021 y 3770. CB01, 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 0021 y 3770. 3770, acá está. Y C021. Ok. ¿Qué pasa? Solamente está lo del puerto 10 y 13. ¿Qué significa? Que estén directamente conectados no significa que ha aprendido todos los puertos esto. Simplemente está añadiendo en su tabla de direccionamiento. ¿Qué ventaja me trae tener este tipo de direccionamiento? ¿Qué ventaja me trae tener este tipo de direccionamiento? Sencillo. Los switches me permiten hacer conexiones virtuales dedicadas. ¿Cómo así? Cuando el PC0 quisiera comunicarse con el PC2, la trama se conforma teniendo que la dirección destino es 000C, 1D, DC, 3C y la dirección origen es 007, EC, 40021. El switch, cuando recibe la trama, va a ver hacia quién va dirigida y va a encontrar que está en el puerto 12 y que el origen es 0021. Trayendo como consecuencia que básicamente se crea un circuito dedicado entre los dos puertos. Un circuito dedicado entre los dos puertos, lo que origina que la comunicación solo se den entre estos dos puertos. O sea, resumiendo, lo que quiero dar a entender que cuando el switch sabe hacia dónde va y de dónde viene, virtualmente genera un circuito virtual o lo que se conoce como un PVC, lo que permite que haya una conexión dedicada entre los dos puertos. Al tener una conexión dedicada entre los dos puertos, básicamente está eliminando las posibles colisiones existentes. Solamente hay dos compartiendo ese medio. Por consiguiente, vamos a tener pocas posibilidades de la existencia de una colisión. Y además de eso, si están trabajando en modo full duplex, podrían enviar y recibir al mismo tiempo, lo que eliminaría la posibilidad de generar colisiones. Por esto es muy importante el conocer las tramas. En una tecnología como la LAN, voy a decir algo que puede ser controversial para ustedes. Los equipos no se comunican a través de direcciones IP, se comunican a través de direcciones MAC. Cuando yo tengo un servidor destino, el cual tiene un nombre y ese nombre puede ser traducido a un IP, la tecnología, en este caso LAN, debe traducir esa IP a una dirección MAC para que la comunicación pueda ser posible y pueda ser efectiva. Si no, no hay tipo de comunicación. Es necesario conocer la dirección MAC destino. Ok, continuamos.
La importancia del tráiler en la capa de enlace de datos es simplemente generando integridad de la información. La capa de enlace de datos en el tráiler genera todos los mecanismos de detección y corrección de errores. En este caso son la verificación para saber si la trama enviada es correcta o no es correcta. Algunos mecanismos que vamos a estar estudiando es como el de detección de errores, lo que conocemos como CRC. Pero este mecanismo no corrige, ya eso lo expliqué en capa física. Y además del tráiler tiene pues un delimitador que indica que ha finalizado la trama. En resumen, podemos explicar que la capa de enlace de datos es muy importante, le da un orden de transmisión en los medios físicos y es la que brinda el orden de cómo se van a transmitir las cosas a través del control de acceso al medio. Sin la capa de enlace de datos no sabríamos cómo la tecnología podrían utilizar los medios de transmisión, ya fueran determinísticos o no determinísticos. Y pues sabemos otro factor es que la información o la PDU de la capa de enlace de datos se conoce como la trama. Capa física, les recuerdo, BIPs, cuando llega a la capa de enlace de datos lo conocemos como tramas. Bueno, espero que haya sido provechosa esta clase que les he dado el día de hoy. Y pues bueno, muchachos, a estudiar el material escrito y a afianzar sus conocimientos. Hasta luego, hasta una próxima ocasión. Les habla Gustavo Arévalo, saludos.